Buenos días, Diego, a ti y por supuesto a todos los compañeros del equipo de Ecolab del Ministerio de Educación Nacional y desde luego a todos los que nos acompañan en esta jornada de inspiración. Como bien dice Diego, este satélite, este artefacto va a posibilitar soñar e imaginar escenarios posibles. Escenarios posibles y pensemos, haciendo la analogía, que el artefacto que hoy tenemos disponible es el decreto 1330. Que nos provoca, nos inspira, nos promueve una serie de escenarios de flexibilidad académica que, por supuesto, lo hacemos con calidad en el marco de unas resoluciones reglamentarias que llamamos condiciones mínimas a nivel institucional y de programa. Esta sesión, esta jornada de hoy, precisamente tiene ese propósito y es mirar todas las posibilidades que emergen derivado de esa gran provocación o ese gran satélite llamado 1330. Entonces, un poco la metodología que vamos a desarrollar, para que un poco la puedan ver en primer plano, vamos a desarrollar estos puntos en la jornada de hoy. El primero, como ustedes pueden ver, tiene que ver con esos escenarios posibles, esas provocaciones que llamamos las múltiples modalidades. Ahí vamos a ver tres grandes variables. Todo lo que es la comprensión a nivel de flexibilidad en tiempo, a nivel en espacio. Este elemento es clave para todos y tiene que ver el trabajo del estudiante en el marco de los créditos académicos. ¿Cómo se distribuye ese trabajo del estudiante en el marco, por supuesto, de un plan de estudios, en una modalidad? Y vamos a tener una pregunta, problema que todos vamos a resolver y es, ¿en qué cuadrantes se encuentran ustedes como institución? Este momento es muy importante porque en la primera explicación, en la primera parte, vamos a mostrar unos cuadrantes que nos permiten soñar. Y después ustedes nos dirán en dónde se encuentran en cada uno de ellos. Después vamos a ver cuáles son las condiciones de calidad que deberíamos considerar para fortalecer las capacidades. Por supuesto, en el marco de la modalidad que nosotros vayamos definiendo. Y finalmente, hacer una orientación alrededor de lo que es la tarea del ejercicio, hágalo usted mismo, como bien nos ha planteado el equipo Diego en la metodología. Vamos a decir, y esto es muy importante para entenderlo, vamos a pensar en la interacción. La interacción es nuestro elemento más importante. Cuando hablamos de interacción, vamos a entenderlo en este plano cartesiano, una interacción que se da a nivel de tiempo. Las interacciones son temporales y las interacciones se dan en espacios concretos. Y vamos a decir que en términos temporales, esas interacciones van desde un eje que puede ser sincrónico. Por ejemplo, esta jornada de hoy se basa en una interacción de carácter sincrónico, simultaneidad en temporalidad, pero también podemos tener en tiempo escenarios de carácter asincrónico. Lo mismo nos pasa a nivel espacial, perdón. Vamos a decir que hay espacios para esas interacciones que son de naturaleza física y hay escenarios de interacciones que es la que estamos viviendo hoy de naturaleza digital. Podríamos decir que en el contexto de este encuentro en comunidad que tenemos, vamos a decir que son formas de interacción que se están dando de manera sincrónica en ambientes de naturaleza digital. Y ahí es donde comenzamos a hacer el ejercicio alrededor de estos cuadrantes. Lo que vamos a hacer a continuación es mirar cuáles son los diferentes hitos y los fenómenos educativos que han estado asociados a cada uno de estos cuadrantes. El primero, aquellos escenarios cuyas formas de interacción son sincrónicas y se dan en ambientes de naturaleza física. Ahí vemos, por supuesto, representados algunas modalidades. La principal, la modalidad presencial. La modalidad presencial se ha dado en términos de ambientes de carácter asincrónico en espacios físicos. Pero aquí, y para que me observen bien, comienzan a aparecer
una serie de escenarios muy interesantes, porque cuando hablamos de presencialidad, no es solamente para la modalidad presencial. Por ejemplo, la modalidad dual también consiste en la presencia activa de un estudiante en un contexto ya no en un aula, sino en un contexto empresarial u organizacional concreto. Entonces, la presencialidad en términos de cuadrante, como acabamos de ver, no es un escenario exclusivo para la modalidad presencial, sino que ahí coexisten diferentes formas. Por ejemplo, en la modalidad a distancia se contempla centros de tutoría que en algunos casos son de carácter físico. Entonces, por eso decía que este cuadrante, en términos de interacción sincrónica en ambientes de naturaleza física, no solamente son exclusivos de una modalidad, sino que pueden ser escenarios en las que convergen varias. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de los hitos que tiene ese cuadrante presencial. Y vamos a decir, como vemos acá, que tiene, a su vez, estos elementos, los ambientes de aprendizaje. Miren este fenómeno tan interesante. Hoy en día tenemos todas universidades e instituciones de educación superior donde las aulas siguen siendo pensadas desde las lógicas de la educación industrial, de la educación antigua. Son aulas pensadas para tener un profesor haciendo un performance al frente de los estudiantes con unos recursos frontales para que el estudiante contemple lo que pasa en el contexto o los estímulos que se proyectan y se liberan a través de esos dispositivos. Es una educación bancaria, diría Freire. Pero nuestros ambientes educativos, todavía en la modalidad presencial, siguen siendo pensadas desde esa forma. Incluso obras, proyectos contemporáneos están pensados, por supuesto, en esos escenarios. Ahora, el gran reto es cómo hacemos ambientes de aprendizaje palimpsesto. Es decir, que se reescriben, se transforman en función de las singularidades de las actividades de aprendizaje. Otro elemento importante que comienza a aparecer es el aprendizaje adaptativo. Cuando hablamos de aprendizaje adaptativo, nos referimos, por ejemplo, que es importante reconocer la heterogeneidad de los estudiantes, porque no son homogéneos, porque viven en contextos diversos, porque tienen de formas de aprender diversas. Y en esa diversidad, en esa heterogeneidad, un asunto que ha cobrado mucha fuerza en ese enfoque, no solamente en ese cuadrante, sino en otros, es cómo construimos itinerarios posibles de formación que se liberen en función de las singularidades de cada uno de nuestros estudiantes, que es lo que llamamos aprendizaje adaptativo. Hoy, los ambientes físicos, por ejemplo, ya son pensados como grandes laboratorios vivos, en este cuadrante físico y sincrónico, laboratorios vivos donde el estudiante asiste para crear, para construir, para idear, no para recibir información. Entonces, una de las grandes tendencias que vemos a nivel contemporáneo es que muchas universidades están migrando a no tener aulas, sino tener grandes escenarios, laboratorios de creación y producción simbólica para sus estudiantes, para crear. Y ahí está uno de los grandes apuestas alrededor del aprendizaje adaptativo. Otro elemento que quiero compartir está asociado con el Bring Your Own Device, un fenómeno, por supuesto, histórico, pero que hoy nos demanda que los estudiantes a través de sus diferentes dispositivos puedan co-crear y construir con sus compañeros, no importa si están presentes de manera física o de manera digital. Y ahí hay también un gran desafío en torno a los laboratorios, porque hoy lo que se demanda son los laboratorios híbridos, a los que no solamente asisto de manera física, sino puedo asistir y manipularlos de manera digital. Y esto es para hablar de este cuadrante. Vamos al siguiente cuadrante, que tiene que ver ya con lo que hablamos de los escenarios. Ahí le di paso a Diana.
que son flexibles, miren que son opuestos en términos del cuadrante. Son escenarios que son pensados, que son de naturaleza digital para interacciones de carácter asincrónico. Entonces miren que mientras el primer cuadrante hablaba de formas de interacción sincrónicas en espacios físicos concretos, esto nos pone al otro lado del cuadrante. Y es pensado en formas de interacción asincrónicas, pero en interacción, en ambientes de naturaleza digital. Y aquí hay un fenómeno muy interesante, porque, o varios fenómenos que subyacen aquí. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma, después hablaremos de eso también, uno pensaría que esto es un cuadrante exclusivo de la modalidad de distancia o de la modalidad virtual. Y uno dice, podría estar presente. ¿En qué sentido? Este cuadrante que lo que nos dice, por ejemplo, la universidad lo usa en la presencialidad. Por eso les decía que no era exclusivo. ¿Por qué? Porque mientras en un cuadrante, en la presencialidad, los encuentros en comunidad se desarrollan en escenarios físicos con interacción sincrónica, en la misma modalidad presencial, todo lo que son las actividades de estudio independiente en la modalidad presencial de la UO están en el otro cuadrante. ¿Por qué? Porque la universidad ha definido como política que todo el estudio independiente del estudiante se desarrolla a través de ambientes de naturaleza digital, a través de interacciones de carácter asincrónico. Es una apuesta por acompañar y sistematizar todo el ejercicio de estudio independiente del estudiante en modalidad presencial. Pero también vemos que este cuadrante es clásico de la modalidad virtual o a distancia virtual antes del decreto 1330, donde estaba centrada por lo menos en contenidos. Entonces vemos varias experiencias a nivel de Platzi, NSU, Open University, donde hay un enfoque basado en contenidos que son desarrollados a través, si hay interacción, de manera asincrónica en espacios de naturaleza digital. Entonces miren que el asunto no es de dicotomías, el asunto es explorar cómo podemos armonizar en función de nuestro proyecto educativo institucional, de nuestra modalidad, pues las formas de interacción que pueden ser variadas. Pero aquí voy a destacar algunas, por supuesto, tendencias fuertes y tensiones alrededor de este cuadrante. En este cuadrante vemos, por ejemplo, escenarios como los MOOC. Y ojo con estos escenarios. Los MOOC nacieron pensados para que fueran construidos y dotados de sentido por su propia comunidad. Pero algo pasó. Lo que nos pasó es que los MOOC terminaron siendo contenidos o unos escenarios donde se desplegaba un poco de contenidos y el estudiante contemplaba, algunos de manera pasiva, todos los contenidos que ahí se desplegaban. Pero entonces volvimos a la educación bancaria, a la educación industrial, tratando de hacer masivo y divulgando esa información a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa con los paradigmas educativos? Volvieron a la parte industrial a pesar que se innovaron a nivel digital. Entonces, los MOOC nacieron con un buen espíritu. Comunidades de aprendizaje, inteligencia colectiva, escenarios pensados para ser construidos y dotados de sentido por su propia comunidad. Y algo pasó. Algunos MOOC quedaron en ese escenario y otros MOOC quedaron basados en contenidos. Entonces, esto es algo que hay que, por supuesto, matizar. Otro escenario importante que quisiera destacar en este cuadrante está asociado con lo que vemos de los microlearning, ¿sí? Que aquí lo vemos. Estos microlearning, ¿sí? Que son, perdón, no microlearning, sino repositorios educativos digitales abiertos. Ese es otro fenómeno. Y recordaremos que en Colombia hubo iniciativas importantes, por ejemplo, Colombia Aprende, lo tenemos. Tenemos también la iniciativa de Renata en cierta época, hace unos 10 años, donde promovíamos el desarrollo del famoso protocolo LOMCO. Y era como cogíamos los recursos educativos digitales a nivel nacional y los compartíamos. Aquí, por supuesto, hay buenas intenciones. Y la intención es
compartir el conocimiento, especialmente todo el acervo cultural asociado a conocimientos, habilidades y valores a nivel nacional. No obstante, aquí hay una crítica, y es que los recursos educativos digitales comenzaron a empaquetarse en una serie a través de artefactos o software que no posibilitaban que el docente pudiera coger ese material y transformarlo en función de las singularidades y las necesidades de ese profesor en su propio contexto de actuación, es decir, en el aula. Entonces, ese empaquetamiento complejizó la tarea de uso, transformación dinámica de esos recursos para ser usados en diferentes contextos. Un gran reto que tenemos actualmente en esa materia es poder construir recursos educativos digitales abiertos, de fácil transformación, dinámicos, para que cualquier docente o estudiante pueda ajustarlo y transformarlo en función de las singularidades y las necesidades que ellos tengan. Finalmente, en este cuadrante, quisiera destacar lo que ha sido lo que llamamos unos cantos de sirena. ¿Y por qué hablamos de cantos de sirena? Hablamos de manera concreta de los microlearning. ¿Por qué digo que son cantos de sirena? Y en esto, por supuesto, voy a dejar de compartir. Porque a veces se piensa que las universidades formamos para el trabajo y no solamente. Las universidades tenemos como propósito la formación de personas para que de manera constructiva piensen en el desarrollo de sus propios contextos de actuación. Las universidades tenemos como propósito la formación de personas para que sueñen mundos posibles, para que esos mundos posibles los construyan, los edifiquen, a partir, por supuesto, de ejercicios de carácter colectivo. Y eso, queridos amigos, es un asunto que se logra de manera integral. Entonces, en las universidades vemos tres capas. Hay una capa asociada con la formación básica transversal, donde hay retos y desafíos. Ya no el asunto se limita al desarrollo de competencias de comunicación oral y escrita, competencias lingüísticas, sino por así decirlo también, competencias comunicativas digitales. Y eso no se limita a un asunto de uso de software. ¿Cuántas personas saben usar muy bien Word, pero no saben escribir? Entonces, el asunto va por un manejo de lenguajes para los que los profesores no fuimos formados. A veces nos piden incursionar en todos estos mundos de naturaleza digital, pero no fuimos formados desde la lógica del lenguaje que es muy de carácter audiovisual. A veces hacemos presentaciones para ser vistas, para ser leídas, cuando se despliegan en entornos que están hechos para ser vistos. A veces los profesores caemos en un karaoke a través de nuestras presentaciones porque terminamos leyéndolas y no terminan siendo, como son, apoyos audiovisuales a un discurso. Y aquí después de esta capa, hay una capa asociada con la competencia básica transversal, profesional, que tiene que ver con el campo de conocimiento, los saberes asociados con la disciplina. Y también, ahí sí, una última capa, pensada en la formación profesional específica. Y ahí sí, podemos co-crear esta capa de formación con la sociedad, con el empresariado, donde los resultados de aprendizaje son uno, pero los contenidos cambian de manera dinámica en función de las transformaciones del propio entorno. No tenemos que pedir modificación de registro calificado por un cambio en unos contenidos en la medida en que los resultados de aprendizaje son los mismos de la asignatura. Lo que cambia son la vigencia de los materiales. Me explico. Yo podría tener una asignatura que hable de tributación en Colombia. Este año la tributación está bajo esta norma, pero el otro año estará bajo otra. Entonces cambia todos los materiales, los contenidos, sin renunciar a los resultados de aprendizaje definidos en el contexto de ese curso. Y en consecuencia no habría que solicitar modificación, sino que son cursos palimpsesto, que se transforman de manera dinámica, conservando los resultados de aprendizaje definidos en ellos.
Entonces, ojo con esos cantos de sirena. Muy bien, la certificación está aquí. Las certificaciones las podemos trabajar en esa capa de formación profesional específica, libre, palimpsesto, dinámica. Certificamos asignaturas que pueden estar viendo nuestros estudiantes formales, pero también liberarlas para una educación continua, para toda la vida, a nuestros egresados, para actualizarlos, pero también a la sociedad, pero en esa capa. Pero no hay que limitar esa capa de formación profesional específica a todo lo que tiene que ver con la formación integral de personas para imaginar mundos posibles, para la investigación, asunto que no se limita a un solo curso. Y también, en este marco, vemos este otro cuadrante, muy provocador para muchas instituciones. Formas de interacción sincrónicas que se desarrollan en ambientes de naturaleza digital. Y aquí, por supuesto, muchos nos hemos entusiasmado con las posibilidades que hay alrededor de lo que llamamos lo remoto. Algunas instituciones dicen, venga, por ejemplo, me pasó recientemente una universidad, me dijo, Germán, nosotros vamos a hacer una modalidad basada en formas de interacción sincrónica en ambientes de naturaleza digital. En pocas palabras, querían configurar una modalidad virtual con solo encuentros sincrónicos en comunidad. O sea, a través de interacciones remotas como esta. Entonces yo le decía, interesante, porque acuérdense que cada universidad tiene autonomía. Lo importante es que lo hagan bien, lo estructuren bien. Entonces la pregunta que yo les decía, muy importante, pensemos en el crédito académico. 48 horas de trabajo del estudiante. Usted lo que me está diciendo es que esas 48 horas de trabajo del estudiante van a ser o se van a desarrollar en interacción sincrónica con el profesor y con los compañeros. Me decía, no, también va a desarrollar actividades de estudio independiente. Entonces le contestaba, si va a desarrollar actividades de estudio independiente, ¿dónde las va a hacer? ¿Dónde? Entonces decía, entonces no nos salvamos de desarrollar ambientes educativos digitales y recursos educativos digitales para el estudio independiente. Y le decía, no, no se salvan. Porque claro, si usted está pensando en una modalidad, tiene que pensar también en todas las formas de trabajo del estudiante en el contexto de esa modalidad. Si usted define que su modalidad es virtual basada en acentos, en encuentros sincrónicos en comunidad, que no está mal en este cuadrante, lo importante es también que argumente y sustente cómo se van a desarrollar, cómo se va a desarrollar todo el trabajo del estudiante expresado en créditos académicos. Seguramente no serán horas, todas esas horas de encuentro, sino cómo va a expresar las actividades de estudio independiente como tal. Entonces, claro, lo remoto nos entusiasma mucho, pero como muchos han dicho también, hay que pensarlo de manera integral, porque, pero es posible tener esa forma de interacción dentro de una modalidad virtual. Es posible, ojo, es posible, como nos invita, por supuesto, la Directiva 09, a flexibilizar la presencia de un estudiante a través, si se enfermó o tiene una situación singular, a través de entornos, participar en el encuentro en comunidad a través de interacciones sincrónicas, digitales. Es posible. Pero después vendrán las preguntas. Las preguntas, por ejemplo, cuando renovemos registro. La pregunta será, ¿cómo garantiza usted la presencialidad? Ahora, entendemos que la presencialidad hoy no se limita a un asunto de estar físicamente en un lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con estudiantes al frente y les hablamos y nos hacen así? Pero están ausentes cognitivamente. Entonces, la presencialidad se entiende como una participación activa dentro de una experiencia de aprendizaje. Y esa participación activa es de carácter cognitivo, desde luego. Esa participación activa del estudiante se puede dar o de manera física o de manera digital. Entonces, la pregunta que uno posteriormente le haría a esa institución es, venga, ¿usted cómo garantiza esa presencialidad? Entonces dice, por ejemplo, declara, dentro de su modelo educativo, dice, es que yo le apuesto a las pedagogías activas y colaborativas. Listo, evidenciemos
cómo esas pedagogías activas y colaborativas se despliegan en los encuentros en comunidad, en los que los estudiantes pueden participar de manera física y virtual. Miren qué reto es a nivel curricular. Ya no se trata simplemente de poner la cámara para que el estudiante remoto contemple lo que pasa en el aula de clase. Se trata de diseñar experiencias de aprendizaje pensadas en la interacción, en la interacción con ambas presencialidades. Entonces miren que si bien hay una provocación, una apertura, nos plantea retos y desafíos futuros. Otro elemento importante de los cuadrantes tiene que ver con el último, y miren que es, bueno, aquí encontramos varios fenómenos a nivel internacional. Quisiera referirme a este último cuadrante, este de acá. Y este cuadrante es muy provocador porque nos habla de formas de interacción que son asincrónicas, que se dan en ambientes de naturaleza física. En ambientes de naturaleza física. Imagínense el potencial que tiene esto. Y aquí vemos varios fenómenos, como por ejemplo Holberton University, Proyecto 42 en Francia. Y aquí sí quisiera destacar que estos proyectos que acabo de mencionar, el de Proyecto 42 de Francia y el Holberton University, lo que plantea es que las universidades o las instituciones educativas son grandes laboratorios, donde el estudiante debe ir. O sea, hay una condición, por eso es físico, porque hay una condición de asistencia, pero la asistencia es flexible. Imaginémonos en nuestras universidades donde le digamos a los estudiantes, tranquilo, el laboratorio tiene un mes para desarrollarlo y usted puede reservar 24/7 los espacios disponibles desde su universidad, los laboratorios, para que usted vaya y construya y cree. Entonces, miren cómo les hablaba de los ambientes físicos vivos, los laboratorios vivos, que no tienen un horario, 24/7, donde el estudiante, por ejemplo, pensemos ahorita que vamos a hablar de modalidad combinada, imaginen un estudiante que vive en otra región, una región diversa a su espacio físico. Un estudiante que podría, por ejemplo, viajar una vez al mes o viajar cada 15 días a la universidad, un fin de semana, desarrollar los ejercicios de laboratorio y volver, por supuesto, a su contexto habitual. Aquí hay posibilidades, en este cuadrante hay grandes posibilidades en términos de flexibilización de la producción, de la práctica del estudiante asociada, por supuesto, a artefactos y a laboratorios especializados, donde se pueden desarrollar con flexibilidad. Son físicos, sí, pero desde luego que el estudiante puede reservarlos y desarrollarlos con flexibilidad temporal. Y así, con estos cuadrantes, ahora sí vamos a hablar de modalidades. Miren lo interesante. Con estos cuadrantes vamos a hablar de modalidades. Entonces miren que esto se puso bueno. Lo que vamos a decir, por ejemplo, hablemos de la modalidad virtual. La modalidad virtual se entiende como un modo de acceso a la educación en el que el 100% de las interacciones sincrónicas y asincrónicas definidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje están 100% mediadas por tecnología digital. Quiere decir que están en el cuadrante de lo digital. Están en lo digital. Y en lo digital podemos tener o interacciones asincrónicas o interacciones sincrónicas. Y usted verá como universidad, en coherencia con su proyecto educativo institucional, cómo lo va a desarrollar. Algunos dicen, mire, mi educación virtual está más aquí, está aquí. Está bien, es flexible en términos de tiempo y espacio. ¿Está pensada para el trabajo autónomo del estudiante? Bien. ¿Que es autogestionado? Perfecto. Eso es una definición suya, institucional, y va en coherencia con la definición de modalidad virtual, porque es de naturaleza digital. Ahora, hay otras instituciones que nos dicen, no, mire, es que yo tengo en el trabajo del estudiante expresado en créditos académicos,
tengo estudiantes que tienen encuentros en comunidad que son digitales, o sea, está en este cuadrante. Y una vez voy a hacer el ejercicio que ahorita vamos a desarrollar todos colectivamente. Vamos a pensar en el trabajo del estudiante y vamos a distribuir el trabajo del estudiante en estos cuadrantes. El trabajo del estudiante lo vamos a entender. ¿Cómo? Vamos a ponerle encuentros en esta convención. Encuentros. Vamos a decir que son acompañamientos y vamos a decir que pueden haber actividades de estudio independiente. Esto se hace un poco es para agremiar y organizar las actividades que se pueden desarrollar, por supuesto, en una modalidad. Hay universidades que dicen, mire, yo estoy aquí. Yo tengo encuentros en comunidad que no son largos, pero hay encuentros sincrónicos. Unos dicen, pero se hace con flexibilidad. Es decir, si el estudiante asiste, no asiste, no pasa nada, pero tiene que desarrollar ejercicios derivados del encuentro. Dicen, el acompañamiento puede ser sincrónico, por eso lo pongo aquí en la mitad. Puede ser sincrónico y asincrónico. Y las actividades de estudio independiente las ponen aquí, en este cuadrante. Esa es la modalidad virtual para esa institución, o sea, para nosotros, por ejemplo. Para nosotros, como universidad, tenemos otra forma y decimos que además el estudiante en las actividades de estudio independiente, que son estas, puede acceder a laboratorios físicos a través de escritorios remotos. Quiere decir que nuestros estudiantes a través de escritorios remotos pueden usar laboratorios físicos concretos de la universidad. Y ahí está nuestra virtualidad, por ejemplo. Eso es una definición institucional. Usted verá dónde se encuentra. La pregunta es, ahorita la vamos a hacer para que hagamos un ejercicio colectivo, es ¿dónde está su universidad? ¿En qué cuadrante? Porque claro, no es que un cuadrante corresponda a una modalidad, no. Dentro de una modalidad, como decía al principio, pueden coexistir diferentes formas de flexibilización. Esta es, por ejemplo, la radiografía de la virtualidad de la UAU. Pero otros nos dicen, Germán, nuestra apuesta está aquí. Y es lógico. ¿Por qué? Porque antes del 1330, como le explicaba a algunos de ustedes, antes del decreto 1330, la modalidad, en Colombia existían dos modalidades, o modalidad presencial o modalidad a distancia. Y dentro de la modalidad a distancia existían dos metodologías, o tradicional, a distancia tradicional, o a distancia virtual. Quiere decir que la virtualidad era una metodología dentro de la modalidad a distancia. Posterior al 1330 es modalidad. Y lo que caracteriza la modalidad, conforme por supuesto a las notas orientadoras que nos libera el ministerio, pues la modalidad virtual, su gran característica es que se desarrolla en ambientes de naturaleza digital, pudiendo desarrollar experiencias de aprendizaje de manera sincrónica y asincrónica, que es lo que vemos en este momento en los cuadrantes. ¿De acuerdo? Sigamos, que esto se puso bueno porque vamos a hablar de otras modalidades y las posibilidades que hay. Porque como pueden ver, no es un asunto dicotómico, es cómo usted como institución en su autonomía configura de manera estructurada y clara el desarrollo de su modalidad, en coherencia, por supuesto, con unos asuntos sombrillas que son los que estamos viendo. Ahora, pensemos, ahorita veamos el cuadrante de la modalidad presencial. Perdón, quité las convenciones. Entonces teníamos encuentros, tenemos acompañamientos y estudio independiente si se quiere. Algunas universidades dicen yo estoy aquí y aquí, no me enrede, listo, no hay problema, como quiera. Entonces tenemos escenarios sincrónicos y físicos. Por ejemplo, aquí los encuentros en comunidad, nuestra modalidad presencial está aquí, nuestra modalidad presencial. Pero el estudio independiente, como les decía al inicio, está aquí. Distribuido entre ese espacio y este espacio. Y los encuentros, por ejemplo, los acompañamientos que se hacen a estudiantes de últimos semestres, los acompañamientos están aquí, aquí y aquí. O sea, nosotros promovemos mucho la interacción sincrónica mediada digitalmente para los estudiantes en práctica. Miren, no tiene sentido. Tenemos estudiantes trabajando, por ejemplo, en Palmira, en Jumbo,
que es lejitos de Cali, de la universidad especialmente. Y para una asesoría de media hora los vamos a hacer venir a la universidad porque somos presenciales. No. Entonces lo que uno busca es formas de flexibilización en función de las singularidades de las actividades de aprendizaje. Lo dual, hablemos de lo dual. Lo dual está pensado desde este escenario. Son escenarios sincrónicos y físicos, pero el ambiente físico, ¿quién dijo que el ambiente físico es una universidad física? No solamente. El ambiente físico es una organización, bien sea ONG, bien sea empresa, bien sea del sector público, social, etcétera, pero es una organización consolidada que tiene una serie de metas, que tiene una visión, y lo que hace ese estudiante es integrarse a ese colectivo, a esa comunidad que busca a través de sus acciones el desarrollo de sus metas, de sus propósitos, expresado, por supuesto, en su misión y visión. Ese estudiante pertenece a ese colectivo. Y ese colectivo, lo que hoy hemos visto es que puede haber dual en empresas virtuales, y puede haber dual en empresas físicas. Entonces, claro, lo dual lo vemos no solamente en este cuadrante sincrónico físico, sino también en este cuadrante sincrónico digital. ¿Depende de qué? De las singularidades de la empresa. Pues si la empresa lo contrató para hacer un ejercicio digital en entornos digitales, pues ese va a ser su entorno. Entonces miren cómo no es dicotómico. Esto es lo dual, por ejemplo. Y ahorita hablaré de las combinaciones, que es maravilloso. La modalidad a distancia. A distancia. Cuando hablamos a distancia, convencionalmente, ¿cómo se entiende? Y miren la belleza de la distancia, porque tenemos oportunidades como país alrededor de la modalidad a distancia. Porque está pensada en una formación desarrollada en el mismo ambiente en el que la persona habita y vive. La educación a distancia se refiere a cómo llevar una propuesta formativa al contexto habitual, a la vivienda, donde la persona vive, habita. Entonces uno diría, claro, la modalidad de distancia en que, ¿cuál es su digamos, la gran fortaleza? Es que cómo llegamos a ello, y llegamos a través de diversos formatos. Entonces puede ser, recuerden, la radio, la correspondencia. Esos eran los medios tradicionales para llegar al espacio donde la persona habita. Y aquí sí que tenemos oportunidades como país. Hay regiones que no tienen energía. ¿Cómo vamos a pensar en una educación? Chévere, a mí me encanta la educación virtual, pero en esos contextos no hay energía, no llega. Y si no llega, tenemos que pensar en resemantizar la educación a distancia, volver a sus principios, y esos principios asociados a cómo llego a ellos. Hay algunos que han hecho educación a distancia virtual, está bien, pero si no tienen energía, ¿qué hacemos? ¿Será que hay que volver a los formatos clásicos? Colombia sigue siendo un país muy oral. Las matrices culturales colombianas coexisten en términos de la oralidad en Colombia. La radio, la prensa. Hay que pensar en las regiones que no tienen energía. Miren, no más un dato, y seguramente el ministerio nos complementará esto. En Colombia, el oriente, el suroccidente, el suroriente colombiano, no hay presencia todavía de instituciones físicas, pensadas en la región. Necesitamos presencia de instituciones de educación superior en el contexto del suroriente colombiano, y podemos llegar vía propuestas de educación a distancia fuertes, como lo hace, por ejemplo, muchas instituciones en Colombia, pero una presencia departamental fuerte, todavía estamos en mora de ello. Y la educación a distancia es una oportunidad en estos sentidos. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, ustedes han visto que los espacios tutoriales, los centros tutoriales, están pensados desde aquí. Desde aquí. Estos son los centros tutoriales. Ahora, ¿por qué tendría que tener un centro tutorial de naturaleza física? Bueno, ha sido lo clásico. No podría
ser de naturaleza digital. Bueno, pues si el estudiante no tiene las condiciones, pues cómo se conecta. Pero entonces miren cómo yo sí podría pensar en escenarios físicos, asincrónicos, flexibles, que también se piensa en educación a distancia. ¿Y dónde predomina la educación a distancia? ¿Dónde está el gran cuadrante, el énfasis, el acento? Acá. Entonces podemos decir que no hay encuentros en comunidad. Miren que aquí varía las 3 variables que hemos dicho. Estas 3 variables. Vamos a decir que el acento en la educación a distancia está aquí. Aquí. Y es en el estudio independiente. Y no habría pocos, y los encuentros en comunidad serían escenarios basados en centros tutoriales. O sea que podríamos colocar esa bolita aquí. Interesante, ¿no? Miren cómo esta matriz nos va a ayudar para caracterizar muy bien la modalidad en términos del trabajo del estudiante. La educación a distancia, miren que tiene un énfasis fuerte, por eso el cuadrado grande, en el estudio independiente. Pero los centros tutoriales que son físicos los encontramos en este cuadrante sincrónico de naturaleza física. Y voy a hablar de uno que me entusiasma mucho, pero demasiado. Y es la combinación. La combinación entre modalidades. Y miren este escenario, nomás les voy a hablar de la UAU. La UAU desarrolla, y la próxima sesión hablaremos del caso de la UAU, desarrolla los encuentros en comunidad por simultaneidad. ¿Qué es simultaneidad? Que los encuentros en comunidad, voy a colocarle aquí la pelotita, los encuentros en comunidad, recuerden que estos son encuentros, acompañamientos y estudio independiente. Estos encuentros en comunidad que son sincrónicos, lo que nosotros hemos dicho que se pueden desarrollar de manera física y también participar de manera digital. Estamos en este cuadrante, que es lo que algunos llaman facilidad remota. ¿Saben dónde ha estado nuestro reto? No ha estado en disponer tecnología. Obviamente, la tecnología es importante. Y lo que hace la tecnología es hacer que la experiencia sensorial de un estudiante que se conecta de manera remota sea muy cercana al estudiante que está localizado, por supuesto, físicamente. Sea cercana. Esa es la apuesta de la tecnología, hacer que la experiencia sensorial sea cercana. Pero el gran reto no está solamente ahí, está en cómo desde lo microcurricular construir experiencias de aprendizaje pensadas para la interacción a través de pedagogías activas y colaborativas de estudiantes localizados de manera física y de manera virtual. Ahí está el gran reto de lo que es la simultaneidad, que es lo que llamamos algunos llaman presencialidad apoyada con tecnologías, presencialidad a través de conexión. Llámele como quiera, rotúlelo como quiera, es parte de su autonomía institucional, pero defina claramente cómo lo va a hacer. Y no solamente el reto en términos de condiciones de calidad está desde lo micro, también está en los docentes. Desarrollarse una serie de competencias comunicativas que posibiliten que el docente pueda hacer un performance o pueda desarrollar actividades vinculando activamente a los estudiantes. Demanda, por ejemplo, que los estudiantes a través de dispositivos Bring Your Device se conecten también a la sesión de la clase para desarrollar, como vamos a hacer ahora, actividades de manera dinámica. Tiene muchos retos y desafíos y por eso es muy importante lo que vamos a hacer. Y es que en función de la modalidad que soñemos, de la modalidad que aspiremos, tenemos que hacer un ejercicio y con todos sus cuadrantes, tenemos que comenzar a definir cuáles son, en función de esa aspiración, las condiciones institucionales y de programa que debemos fortalecer para lograr esa meta. Entonces, miren, sigo un poco con el ejemplo para ya decirles, vamos a hacer un ejercicio todos de manera colectiva. Y aquí estamos. Aquí hay posibilidades también de combinación. Hay algunas universidades que en su autonomía dicen, yo voy a hacer una combinación por secuencialidad. ¿Qué es secuencialidad? Que algunos cursos son físicos y algunos cursos van a ser
remotos, llaman ellos, remotos. O sea, mire que ahí tenemos unos cursos que se van a desarrollar de manera física, con un profesor, por supuesto, desarrollando. Otro profesor desarrollando de manera remota. Claro, aquí hay oportunidades, lo sabemos, porque yo podría tener un profesor experto que no puede venir físicamente a la universidad porque vive en otro país, lo puedo tener de manera permanente. Miren, aquí también se abren unas posibilidades y es tener profesores de calidad localizados en todo el mundo. Yo no necesito tenerlo físicamente, lo puedo tener de manera digital, como es este caso. Pero también hay unos que dicen, sí, pero yo también voy a dejar materiales alojados. Y miren que aquí lo que se desarrolla es una combinación por secuencialidad. Tengo cursos virtuales, otros cursos presenciales. Bueno, esa es una forma de verlo y se puede. Listo. Se puede. O sea, yo puedo tener encuentros sincrónicos de un curso y otros. Y lo que me dicen también esas universidades es todas las actividades de estudio independiente de ambos se hacen aquí. Esa es una modalidad combinada por secuencialidad. Pero sigo. Algunos profesores dicen, venga, pero es que yo no quiero, los cursos presenciales me quitan cobertura. Entonces lo que hacen es, la quitan de aquí y la ponen aquí. Entonces llegan y dicen, yo voy a tener algunas actividades de laboratorio donde los estudiantes pueden ir a realizar de manera flexible. ¿Cómo lo hace la UAU? Voy a decir de la UAU, una modalidad combinada de la UAU. En la UAU tenemos, acuérdense las convenciones, tenemos los encuentros sincrónicos se hacen por simultaneidad, es decir, está aquí la pelotita. Lo que son las actividades de estudio independiente se hacen aquí. Los acompañamientos en laboratorio se pueden hacer de manera flexible. Están aquí y aquí. Es decir, pueden haber encuentros en comunidad, acompañamientos que se hacen de manera flexible a través de un sistema de reservas. Y esa es la apuesta de la modalidad combinada de la universidad. Por cierto, no les había dicho a todos, la universidad hoy tiene, la autónoma, 20 programas con registro calificado en modalidad combinada, bajo estos, y una combinación que integra lo presencial y lo virtual, como ustedes acaban de ver. Tenemos en este momento 43 programas con registro calificado, también operando bajo las singularidades de la virtualidad que mostré anteriormente. Entonces, defínase. Todo depende de cómo se defina y hágalo en coherencia. Todas las condiciones de calidad a nivel institucional y de programa se construyen en función de esto que usted aspire, de esto que usted aspire. Y para cerrar un poco este escenario, ustedes han visto que las modalidades ya no tienen porcentajes, o sea, ya no hay porcentajes. Y eso está bien, porque lo que podemos tener, entonces la pregunta que muchos me han hecho es, ¿cómo defino una modalidad de otra si ya no hay porcentajes? Por ejemplo, si usted en estas combinaciones podría tener una modalidad presencial y cómo la declara de tal manera. Y entonces nosotros en la Universidad Autónoma lo que hemos hecho para lograr esto de la distinción entre modalidades con estas posibilidades es crear tipologías de curso. Por ejemplo, esto es lo que les hablaba, ¿no? Encuentros en comunidad, acompañamiento, estudio independiente. Nosotros tenemos 3 tipologías de curso en la modalidad virtual, para ya hablar de manera concreta. Tenemos una tipología que se llama presencial virtual. Miren, esto lo teníamos desde 2015. Incluso el 2019 hicimos una conferencia para el ministerio donde hablamos de la presencialidad virtual cognitiva como tipología de curso, no como modalidad, tipología de curso dentro de una modalidad. ¿Cuál es su gran atributo? El acento está en los encuentros en comunidad que se desarrollan en ambientes digitales de manera sincrónica. Ese es su gran atributo. Tenemos otra tipología de curso que se llama virtual asincrónica. Y miren que está en la mitad. ¿Por qué? Es una tipología de curso que pone el acento en el acompañamiento. En la medida en que son productos o realizaciones de los estudiantes, esos cursos, eso se llama tipología de mediación, que después se integra, después hablaré de eso,
con lo que son las tipologías académicas, asignaturas teóricas, teóricas prácticas y prácticas se definen también en función de su forma de mediación. Estas son formas de mediación. Por ejemplo, yo podría tener una asignatura teórica que es virtual asincrónica. La singularidad de la mediación de la virtual asincrónica es que el acento está en el acompañamiento. No los encuentro, acompañamiento. ¿Y por qué está en la mitad? Porque esta tipología de curso tiene unos acompañamientos en comunidad, unos encuentros en comunidad que son sincrónicos y tiene mucho diálogo a nivel del trabajo del estudiante de manera asincrónica, pero igual en diálogo asincrónico. Y están la tipología virtual autogestionada, que ojo, como nosotros trabajamos en función, por ejemplo, en coherencia con nuestro proyecto educativo institucional, nuestro enfoque está en la interacción. En la interacción. No, ¿qué pasa con eso con la universidad? Yo le comentaba a un grupo ayer, eso lo voy a comentar. Y es que el gran dilema que nosotros tuvimos, ¿cuál fue? Nosotros queríamos hacer una modalidad virtual con altos niveles de interacción. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto educativo institucional se declara que para promover y facilitar el aprendizaje es necesario una negociación simbólica de conocimientos, habilidades y valores por parte de una comunidad. Frente a esa aclaración que está en nuestro proyecto educativo institucional, no nos queda otra sino desplegar, independiente de la modalidad, escenarios basados en la interacción social. Claro, para nosotros fue un problema porque antes del 1330 era educación a distancia, metodología virtual, donde el acervo cultural asociado a la modalidad estaba, por supuesto, en el trabajo independiente. Pero nosotros no podíamos hacer virtualidad basado en el trabajo independiente por una sencilla razón. Iba en contra de nuestro propio proyecto educativo institucional. Lo que les hablé en estas semanas, y seguramente les hablarán a todos, de los principios que tenemos que formular, los inamovibles que tenemos que formular en el documento de ruta de fortalecimiento de capacidades. Entonces, nos obligó a repensarnos en coherencia con nuestro propio proyecto educativo institucional. No podíamos hacer una educación a distancia convencional, sino que teníamos que repensarlo en función de la naturaleza y las singularidades de la propia institución. Por supuesto, desde el principio, el espíritu de esa modalidad. Y era el acceso a la educación de calidad a pesar de la distancia. Pero entonces, esto es un buen elemento porque nosotros podemos imaginarlo, pero todo debe ser definido a nivel estructural. Entonces, sigo y vamos con el ejercicio. Entonces, este virtual autogestionado no es contenidos. Está pensado en comunidades de aprendizaje. ¿Se acuerdan de lo que les dije de los MOOC? Ambientes educativos, donde el protagonista es el estudiante y en comunidad entre pares construyen y dotan de sentido la asignatura, donde hay un acompañamiento indirecto de un profesor que provoca, estimula, moviliza, pero donde el ejercicio está enfocado hacia el estudiante. Por ejemplo, tenemos asignaturas, para hacerlo más concreto, que son de apropiación tecnológica. Por ejemplo, el manejo de un software, supongamos. No necesitamos un profesor enseñando edición copiar, edición pegar. Tenemos tutoriales donde problematizamos los conocimientos de los estudiantes y entre ellos van diciendo, mira lo que hice, mira lo que logré, este fue el procedimiento desarrollado, lo van sistematizando, generamos una inteligencia colectiva. Esos son estos cursos autogestionados. Virtual autogestionado como tipología de curso dentro de la modalidad virtual. ¿Por qué está reseñado el virtual asincrónico? Y aquí viene lo de la modalidad. Porque el core del plan de estudios o de nuestra modalidad virtual está en esta tipología de curso. Es el core. También tenemos el presencial, como les decía, con los cuadrantes en los que manejan. Y, por supuesto, una tipología blended, que es ese desarrollo por simultaneidad, que es el que les comentaba ahora, ¿cierto? Son tipologías de curso. Y vean, ¿saben qué nos han servido trabajar por tipologías de curso? Miren lo bonito. Porque en el marco de los registros calificados únicos, porque yo puedo tener lo macro y lo mesocurricular de manera transversal a todas las modalidades. Claro, es obvio, todo lo que es el modelo educativo,
lo que es, por ejemplo, las competencias, resultados de aprendizaje del proyecto educativo, el programa, son asuntos transversales independiente de la modalidad. ¿Dónde está el reto? En lo micro. ¿Cómo diseño desde lo micro a partir de el enfoque de la tipología de mediación? Entonces, claro, construir cursos blended, como ustedes ven ahí, en tipología que integra por simultaneidad los encuentros sincrónicos, bien sea de manera física o virtual, demanda un trabajo a nivel micro. Entonces, claro, el diseño de experiencias de aprendizaje desde lo microcurricular es singular, dependiendo de la tipología de curso. Y así es como nosotros lo hemos trabajado. Y la modalidad combinada en la UAU, la tipología core es esta. Y así definimos las modalidades. La modalidad se define en función de la tipología de curso core que predomina en el plan de estudios. Y nos quitamos el problema de los porcentajes, nos quitamos el problema que esto sí es virtualidad, no es virtualidad, no. Que si esto es no, es presencial. Por ejemplo, nos pasaba con el ministerio. Miren lo que nos pasó hace unos años. No sé si Carlos recuerda. Llegamos a una reunión con el ministerio y le decíamos, mire, nosotros tenemos, los encuentros en comunidad son físicos, o sea, son presenciales físicos. Y declaramos que el programa es presencial. Pero las actividades de estudio independiente por política están mediadas, facilitadas, apoyadas y potenciadas por tecnología digital. ¿Cómo le llama usted a ese programa? Si la relación es 1-2, es decir, por cada encuentro, o sea, por cada clase, hay 2 horas de actividades de estudio independiente, ¿cómo le llama usted una modalidad donde la hora, en marco del crédito académico, es de encuentro físico, pero las otras 2 son potenciadas a través de entornos de naturaleza digital? ¿Qué modalidad es? ¿Es virtual porque el 66% es digital? No, es modalidad presencial. Porque la tipología de curso es presencial porque se desarrolla de manera sincrónica en ambientes físicos, pero las actividades de estudio independiente se flexibilizan a través de entornos de naturaleza digital y se define como política. Pues interesante, ¿no? Bueno, entonces los voy a provocar. Vamos a hacer un ejercicio. Todos, bueno, finalmente, un elemento de inspiración, futurista, si se quiere, es esto. La realidad aumentada. Hoy una tecnología muy costosa, de muchas brechas en términos digitales, pero sin lugar a dudas, no lo veamos como tecnología, veámoslo como concepto. Y es la posibilidad que en cualquier ambiente, la calle, la ciudad, el entorno, donde usted habita, donde usted actúa, pueda configurarse como un escenario de aprendizaje, donde a través de realidad aumentada como concepto comienzan a coexistir estímulos de naturaleza física con estímulos de naturaleza digital que se cargan en función de las singularidades y las necesidades de cada estudiante. La educación, la realidad aumentada como concepto educativo, pensaba en estos estímulos de naturaleza física y digital que convergen a partir de situaciones. Es un escenario que a nosotros, por supuesto, nos provoca como institución y que nos está llevando a investigarlo y a trabajarlo de manera rigurosa y fuerte. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los paradigmas comunicativos, el primer gran paradigma se sustentó en los formatos informativos. El libro, el papel, el audiovisual. Ese es el paradigma industrial, ese es el paradigma de la información. Y por eso la educación era bancaria, porque se trataba de difundir información. Ya no solamente en formato escrito, sino también audiovisual. Estamos hoy en el segundo gran paradigma, y es lo social. Lo social. Y estos esos escenarios donde yo no solo contemplo los materiales o los estímulos generados por otros, sino que en colectivo construyo conocimiento. Y ahí las tecnologías en nube, todo el paradigma en nube, las posibilidades de construcción colectiva. Estamos en el paradigma de lo social. No en vano, muchos nos declaramos en el modelo educativo socioculturalistas, constructivistas sociales. Claro, estamos en el paradigma de lo social.
Pero viene el tercer paradigma, y es los ambientes educativos, no solamente para ser contemplados, sino para ser vividos sensorialmente. Y estamos ante escenarios de inmersivos. En el concepto educativo es cómo hacer para vivir experiencias educativas independiente del lugar en el que esté situado. Ahí hay futuro. Entonces, frente a estos tres paradigmas, el último, para no hablar de tecnología, comienza a vislumbrarse, por supuesto, como posibilidades de descentralización total de la educación superior. Y ahí, por supuesto, entrarán lo de los microlearning, los credenciales, como reitero con lo que dije anteriormente, como esa capa profesional específica, que es parte de todo lo que debe configurar la formación universitaria, que no se limita al curso pensado, por supuesto, en el entorno laboral. Y ahora, muchachos, les voy a pedir